abrimos la discusión. Ahora sí, abrimos la discusión. Comentarios, adiciones, controversias, dudas, etc. Una pregunta. El doctor Montaño. Montaño. Una pregunta que me surge después de esta descripción. La pregunta que me surge después de esta descripción. No se oye. La pregunta que me surge después de esta descripción clínica de síntomas del narcisismo patológico, pues es el tratamiento de estas personas, ¿no? Me parece supremamente difícil. No sé ustedes qué opinen, que tienen tanta experiencia en esto, en cuanto a la transferencia y todas las... Está fallando la tecnología, ya van a quitar el... ¿Cuál? ¿Es este? No. No, no es. Sí, la dificultad que debe haber en el tratamiento de estos pacientes en el análisis, ¿no? Sobre todo en la transferencia, porque me parece que son personas que presentan mucha resistencia a conocerse ellos mismos, ¿no? A conocer todo este estado de cosas, ¿no? De modo que me parece muy importante, muy oportuno la opinión de ustedes que tienen tanta experiencia los dos en el tratamiento de estas personas. Pues es uno de los, creo yo, de los grandes retos de no solo del psicoanálisis, sino de la humanidad entera, cómo abordar estos fenómenos del narcisismo patológico. Porque obviamente parte del tratamiento implica que la persona se pueda confrontar con esas heridas narcisísticas tempranas, y eso es supremamente doloroso. Y son desarrollos relativamente recientes en la historia del psicoanálisis. No es que no se trabaje ya en las cosas del complejo de Edipo, pero cada vez daría la sensación que la patología narcisista va en aumento en la especie humana, que cada vez hay más trastornos del narcisismo. Esto explicaría por qué cada vez hay más patología en los niños, en los adolescentes, y por qué nuestra compenetración profunda, o por lo menos de las generaciones más jóvenes, con toda la tecnología que básicamente también estimula, es el narcisismo patológico. El abordaje sigue siendo muy difícil. Y depende de la gravedad del cuadro, ¿no? Pero es difícil no solo el abordaje del narcisismo patológico, sino el abordaje de los propios núcleos narcisistas, que no sabe uno decir si sanos o patológicos, ¿no? Eso es muy difícil de trabajar uno en sus propios análisis como paciente, y trabajar con el paciente esos núcleos, porque primero pues son muy atrás en el desarrollo, y segundo son la base de la estructura de cada ser. Entonces es bien difícil. El narcisismo, se oye, no es una enfermedad, por lo tanto no tiene tratamiento específico. El narcisismo es una condición de la vida humana, necesario para vivir. Cuando se exagera, como dijo Ricardo, tiene unas consecuencias graves. Una de esas consecuencias son la patología mental, la psicosis, la esquizofrenia. En tal caso se trata la enfermedad, y el narcisismo oculto mantiene esa enfermedad y hay que luchar contra ella. El narcisismo sano, digamos el sano, el natural, el que tenemos todos, hay más bien que protegerlo.
O sea que la situación no es fácil, así como dice Ricardo, es difícil porque narcisismo sano es indispensable para vivir. O sea que quien no tiene narcisismo sano se muere, no puede vivir. Y el narcisismo patológico, que es el sano exagerado en el sentido cuantitativo, como dijo Freud, perturba las relaciones con todo el mundo. Sin embargo, en el análisis, en el psicoanálisis, que es se ve como una terapia, pero otros no la vemos como una terapia, sino como un sistema de entender el ser humano, cómo funciona interiormente. Porque antes de Freud, la enfermedad servía para entender al ser humano. Ahora, entender al ser humano sirve para entender la enfermedad. Entonces hay una compleja relación o interrelación entre lo sano y lo llamado patológico. El psicoanálisis frente al narcisismo lo que hace es entenderlo. Si la persona, claro que todos ponemos, el narcisismo nuestro no lo podemos ver nosotros mismos, lo ven los demás. De ahí la dificultad que el paciente reconozca su propio narcisismo en tratamiento. Y de ahí la dificultad para el terapeuta poder llevar al paciente a que entienda su propio narcisismo. A veces se establece en el análisis una lucha de dos narcisismos, el del terapeuta y el del paciente. El que gane, si gana el terapeuta, sale favorecido el paciente, pero si gana el paciente, sale el mismo desfavorecido. Así que el asunto no es fácil, pero la pregunta es muy bienvenida porque el tema no se ha concluido. Siguiente pregunta. Iván. Me autohabilité con su permiso, doctor Yamín, es que además me tengo que ir. Y la verdad, pues, lo que quiero es darle las gracias a Ricardo por tan sabia conferencia, la capacidad de síntesis acerca del tema muy grande, y a usted, profesor, por varias razones. Primero, por lo que le dije cuando entró al salón, que es una alegría verlo acá siempre, que quisiéramos verlo y que la semana entrante no puede fallar tampoco. Porque lo que le dije es que él venía preferentemente cuando Ricardo era el conferencista. Yo creo que ni Ricardo sabe eso. Pero quiero decirle que sí tenía una pregunta o una precisión que le iba a pedir hacer a Ricardo, que tiene exactamente la respuesta de lo que usted acaba de decir. Porque se equivoca el camino cuando hablamos del narcisismo como una enfermedad. Y creo que no lo puedo explicar mejor de lo que usted ya lo explicó, y además creo que me contesta la pregunta tranquilamente. Yo sí creo que cuando se exacerba tenemos que hablar de un trastorno narcisista, que ya es una enfermedad y que puede abarcar pues desde la psicosis hasta la psicopatía, narcisismo maligno de Kemper. Entonces, porque claro, hay muchos pacientes con un narcisismo importante que asisten a análisis y que son analizables. Yo, cuando comencé a estudiar psicoanálisis, existía esa frase acuñada de que un narcisista no se puede analizar. Eso ha ido cambiando radicalmente y sabemos que eso depende del grado del narcisismo, ¿no? Hay narcisismos que ni se pueden analizar ni tienen tratamiento, digamos la cárcel, y eso no es un tratamiento. Y hay muchos narcisismos como el de nosotros mismos, que en realidad en algunas ocasiones tienen un mejor pronóstico. Esto en defensa de nosotros los narcisistas, no somos tan enfermitos. Por supuesto, pero a veces lo que necesitamos hacer es favorecer el narcisismo del paciente, porque el déficit del narcisismo, que trae unas consecuencias terribles también, es la base de la patología. Pero resulta que, bueno, me tomé la palabra, resulta que la relación
entre narcisismo y masoquismo, que es lo que desde Mario González, ¿cómo se llama? Coach trae con la ira narcisística. Entonces, con Ricardo hemos supuesto últimamente que la antítesis que Freud planteó entre narcisismo y masoquismo es parcial, que la antítesis debe ser narcisismo-masoquismo y libido objetal, en el sentido de que todo narcisista es un gran masoquista. ¿Qué quiere decir? Que la recompensa del narcisismo es el sufrimiento. La persona que sufre en el mundo es el narcisista. El que no tiene alta dosis de narcisismo no sufre. Entonces el masoquismo está encubierto por el narcisismo. Quiere decir que narcisismo y masoquismo son las dos caras de una misma moneda. El uno encubre al otro y el otro encubre al uno. O sea que la persona muy masoquista es un narcisista oculto y la persona muy narcisista es un masoquista oculto. Bueno, siguiente. Gracias, doctor. Toma. Excelente conferencia, doctor Lamin. Soy un desconocedor de esta área. Como internista tengo dos sencillas preguntas. La pobre capacidad de concepto integrado de sí mismo concomitantemente tiene relación con lo vivido por ese paciente narcisista o esa persona narcisista, o es de tipo genético. Y la segunda parte sería si los padres que queremos hacer de nuestros hijos algo súper especial, estamos creando personas narcisistas, que les sacamos fotografías, que le hablamos todo padre tiene el orgullo de hablar de su hijo, pero quizás algunos de nosotros nos exageramos en eso. Eso es narcisismo. Ese chico tiende a ser narcisista. Muchas gracias. Bueno, la pregunta también es muy pertinente. Una de las afirmaciones, quizá que no se tocó con profundidad suficiente en la conferencia, pero que es fundamental y que a mi modo de ver sería uno de los elementos claves para poder uno aproximarse a la comprensión del narcisismo en un ser humano, del momento y su correspondiente carga narcisística en la vida de un ser humano, o de su relación de objeto y su correspondiente carga narcisista, sería la posibilidad y la capacidad de diferenciación entre uno y el otro, entre el yo y el no yo, entre el sujeto y el objeto. Y eso creo que es una experiencia clínica evidente para todos. Es que mientras más cercana es la otra persona a uno afectivamente, en general, más dificultades tenemos para diferenciarnos y para permitirle al otro una existencia propia. Entonces, la clave de esto en términos psicoanalíticos, pues sí está al principio de la vida, que es cuando, momento de nacer, inicia el proceso del bebé de diferenciación gradual de su madre, si la madre hace bien sus funciones. Un ejemplo, si la madre es narcisista patológica, entonces son esas madres que le dan pecho al bebé cuando a ella se le ocurre que es hora, no cuando el bebé lo pide. Ahí ya empieza la cosa a funcionar mal. Entonces yo creo que uno de los elementos fundamentales es la capacidad de diferenciarse el uno del otro. Y obviamente todos sabemos que eso con los hijos es complicado, ¿no? Pero uno ve también modalidades diferentes. Hay padres que de alguna manera toleran más la diferencia en los hijos que otros. Y al revés, hay hijos que toleran más la diferencia en los padres que otros. Entonces,
El fenómeno es muy complejo. En su origen sí está el principio de la vida y de la relación con la mamá, pero hoy día también sabemos más acerca del proceso de diferenciación del muchachito hombre de su madre, proceso en el cual el papel del padre es fundamental. O sea, la intervención del papá, un papá firme pero amoroso, presente afectivamente, física y emocionalmente, favorece enormemente la diferenciación entre el niño hombre y su mamá, y que el peladito pueda ir adquiriendo su identidad masculina. Una prueba clínica evidente para todos en esto es, fíjense ustedes con qué frecuencia nuestros pacientes esquizofrénicos paranoides en la consulta lo llama uno Juan Pérez y entra primero la mamá, y Juan Pérez tiene 45 años y le pregunta a uno ¿cómo estaba Juan? Y contesta la mamá. Ahí no hay diferenciaciones, es la psicosis de la cual hablaba mi padre, la psicosis esquizofrénica, no hay diferenciación sujeto-objeto, funcionan como un solo cero. Y no sé si desde hoy, pero hagan el ejercicio de preguntar por la figura paterna en esa relación. La figura paterna es ausente o no existe, o es un hombre completamente anulado en esa, no, el hecho es que en esa patología uno ve claramente estos fenómenos del narcisismo patológico y la indiferenciación, ¿no? Voy a tirar una bomba. Eso. La mal entendida liberación femenina. Las madres, el hombre no puede ser madre. Las madres biológicamente están dotadas para parir. ¿Con qué fin? Con que la especie se mantenga y los elementos de la especie mueran. Así se mantiene la especie, esa es la ley biológica, universal y natural. Resulta que el hombre aporta el espermatozoide. El espermatozoide más ágil, más capaz, yo digo más inteligente, es el que logra el óvulo. Y el óvulo está esperando el espermatozoide. Una vez que se juntan, es la madre la que soporta el nuevo ser. Lo sostiene 9 meses. Y el padre es un ser que contribuye de manera distinta a la estabilidad de esa unión bebé-madre, de esa simbiosis. Una vez que nace el bebé, el bebé siente a la madre, no diferente a él, no percibe todavía esa diferenciación, sino que él siente que la madre y él son la misma cosa que venía antes, en los 9 meses, porque eso ha sido la vivencia de los dos. El bebé empieza a diferenciarse muy lentamente, ayudado por la madre. La madre es definitiva en esos primeros momentos de la vida, o esos primeros días de la vida, o esos primeros meses de la vida, o esos primeros años de la vida. Y el padre está alrededor, influyendo de todas maneras, pero la responsabilidad del bastante porcentaje corresponde a la madre. La madre que no está presente, la madre ausente, que produce un desequilibrio en el niño de tal manera que el suministro psicoafectivo permanente que el niño necesita de la madre, porque viene de esa etapa simbiótica donde niño y madre son una sola cosa. Así que la vida, la madre lo que le debe enseñar al bebé es a poder separarse de ella, a poder independizarse. Una madre exitosa es aquella que le da vida propia al bebé, que lo enseña a ser él mismo, poco a poco, lentamente, en un proceso de diferenciación que debe ser comprendido por la madre,
Si la madre no entiende esto, no le importa perdérsele al bebé. Es decir, tiene que ir a trabajar. Al tener que ir a trabajar, deja al bebé solo, en manos de otra persona, a veces no. Así que la liberación femenina mal entendida, concluyo yo, hace mucho daño en estos casos en que el bebé necesita a la madre. Pero resulta que el bebé no necesita a la madre para tenerla permanentemente. La necesita es cuando él la necesita, no cuando la madre necesita al bebé, que es lo que generalmente pasa en nuestra cultura o en la vida humana. La madre necesita al bebé y es la madre la que siente las necesidades del bebé. No está presente cuando el bebé la necesita. La madre permanente, el chimpancé desteta a la cría a los 5 años. La madre debe estar presente con el bebé. Esto es una ilusión, una utopía. Esto no es posible en la práctica, en realidad. Pero sí pudiéramos enseñar a las madres, hacer una escuela de padres, como decía el maestro Socarrás, donde padre y madre aprendan a criar a los niños y aprendan a dedicarse al niño, porque el niño necesita eso en los primeros meses, en las primeras horas de vida. Entonces allí es donde se fundamenta el narcisismo. O sea que la madre narcisística es aquella que es indiferente ante el niño, por más de que esté presente permanentemente. ¿Qué quiere decir? Que no atiende a las necesidades del niño, sino a las necesidades de ella. Así que el narcisismo se favorece, el narcisismo sano se favorece, es como una madre que entienda al niño y esté presente cuando el niño la necesita. Y entonces, cuando hay ausencia de madre, ¿qué pasa? Que la madre, al aparecer llena de culpa, trata de recuperar el tiempo perdido y hay un exceso de protección y de atención al niño, que es todo lo contrario de lo que debe ser, porque entonces esto es una disociación que crea conflictos severos. En fin, este es un tema complejo que vale la pena otra conferencia sobre esto, ¿no? Pero la bomba es que la liberación femenina mal entendida debe ser bien entendida. Bueno, gracias. ¿Sí? Quiero preguntar qué pasa con los muchachos adolescentes que pierden su padre porque se muere. ¿Ya en la época de la adolescencia el concepto del narcisismo está definido en el muchacho o hay alguna modificación? ¿Hay alguna modificación que se dé en sus emociones y sus sentimientos? Y cómo una mamá cabeza de hogar en este momento puede apoyar para que eso no se presente, porque muchas cosas de las que usted doctor enunció en la conferencia, yo las veo en mi hijo. Pues claro, uno supone que mientras más desarrollo hay, tal como lo hemos venido comentando, pues más independencia debe ir logrando el ser humano, más separación sujeto-objeto, más capacidad de existir por sí mismo y a su manera. Pero igual, con una buena relación con el padre, el momento de la pérdida siempre será doloroso, eso no se puede, así es la especie, así somos. Mientras más chiquito estás, pues más dolorosa la pérdida. Perderlo en la adolescencia es menos peor que perderlo a los 5 años. Pero todos podemos preguntarnos si hemos tenido una figura paterna pues buena, presente, afectivamente presente, con límites. Pues qué tan útil ha sido tenerlo en la adolescencia. Yo creo que es muy importante, ¿no? El papá en la adolescencia cumple unas funciones
esenciales. Le queda pues toda la responsabilidad a la madre, y los hombres y muchachito hombre siempre tiene un vínculo distinto con la mamá que con el papá. Entonces se le pierde un pedazo de su capacidad de vincularse, de su narcisismo de alguna manera. Obviamente hay miles de factores para tener en cuenta y cada caso debe ser visto individualmente. Es como una vieja afirmación que plantea que hay momentos en la vida de todos en los cuales pues, ya uno se puede morir, pero hay otros en los que pues, no se puede morir, si eso se puede plantear así, porque nadie es dueño de su vida. Si tienes hijos chiquitos, pues no te puedes morir todavía. Lo que pasa es que uno no controla eso, igual se muere. Entonces, sí, en la adolescencia, pues el padre juega un papel fundamental. Hay que ver cómo se afronta la pérdida, si eso se da, ¿no? Pero si uno pudiera escoger, pues tener el padre vivo, como me ha tocado a mí, muchos años, y ojalá muchos más. El punto es importante, ¿no? Sin duda, hay diferencia entre el niño y la niña. Sin duda, la pareja, papá y mamá, son esenciales para ambos. Pero la tesis de Freud, del Edipo, es que el niño se identifica con el padre y la niña con la madre. Pero siempre la madre es esencial en todo momento de la vida. Y el padre también. En algunos momentos es más esencial el padre, sin duda, que la madre. Sobre todo para el niño, el varoncito. Pero la naturaleza es tan sabia que ha creado estas condiciones para el nuevo ser así, con las dos entes distintos y opuestos, mamá y papá. La adolescencia es un problema complejo, pero nosotros sostenemos que cuando hay una buena vida infantil, bebé-madre, eso vacuna al muchachito para futuros traumas y futuras dificultades. Se necesita un muchachito que traiga genéticamente su fuerza poderosa, y necesitamos una madre suficientemente buena, como ha dicho alguien. Entonces esa complejidad se va logrando poco a poco, pero resulta que al aumentar la edad, tanto los padres como el niño van cambiando, y eso es lo que estamos pregonando nosotros con la escuela de los padres, para enseñar a la familia a procrear niños sanos. Estamos convencidos que lo que estamos viendo hoy en nuestra sociedad, niños enfermos, patología en todo sentido, violencia en todo sentido, droga en todo sentido, descomposición social en todo sentido. Eso lo estamos viendo como consecuencia de una crianza mal llevada de los niños. Creo que los niños son las víctimas de esa crianza cultural que están viviendo. Y eso es lo que debemos corregir. Los gobiernos no entienden esto. Le dicen a uno que está loco, uno diciendo estas cosas. Lo que entienden es que hay que atender al niño de los 5 años en adelante. Nosotros decimos que son los primeros 5 minutos, que son los primeros 5 días, que son las primeras horas de vida, que hay que atender al niño desde antes de nacer. Entonces hay una cosa ahí difícil de aceptar, porque va contra nuestra propia creencias culturales que están arraigadas, ¿no?, durante muchos años. Bueno, muchas gracias. Tristemente el tiempo se nos fue. Yo le agradezco inmensamente al profesor Ricardo Yamil Lacouture y por supuesto al profesor Luis Eduardo Yamil Habib, que nos acompañaron y engalanaron este viernes académico. Están invitados a almorzar. Muchas gracias.